¿Te imaginas estar vivo pero que tu familia esté haciendo un entierro para ti? ¿Te imaginas que amaneces un día como hoy, pero te sacan de tu casa, te quitan tus pertenencias y pasan a decirte que para este mundo ya no existes? No es una película de terror, es algo que pasaba en estas cuevas que ven detrás mío. Porque en Israel, en tiempos bíblicos, si amanecías con una mancha en la piel, pasabas a ser un muerto viviente. Te hacían un funeral mientras respirabas, te tiraban a estos agujeros para que te pudras en la soledad. Bienvenidos al infierno de los excluidos. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se están leyendo 2 porciones semanales, Tazria y Metzorá, nosotros vamos a hacer un paseo por un lugar alejado, donde traían a los leprosos, que de esto habla estas porciones semanales, y los dejaban aquí. Y yo les voy a contar qué pasaba cuando ellos estaban aquí y qué tenía que pasar para que vuelvan a la sociedad, al campamento, a su familia y a todas sus pertenencias. Es un lugar increíble en las afueras de Jerusalén. Y yo les agradezco que me acompañan y les agradezco también a los que visitan nuestra tienda virtual, en la cual pueden llevarse cosas de aquí, Tierra Santa, a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Cosas, por ejemplo, como esta, una Torá en hebreo con su traducción al español. ¿Cómo visitar la tienda? Pinchando este enlace de aquí arriba o el primer enlace de este video y todos los que hay en el canal. Empecemos, vamos a ver las cuevas y vamos a hacer un recorrido por este hermoso lugar. ¡Vamos! Amigos, como dije, imaginemos por un segundo que hoy es el último día de nuestra vida normal. No porque vayamos a morir físicamente, sino porque la sociedad ha decidido que ya no existimos. Increíble. Lo que estamos viendo son las aberturas en la roca, son las cuevas de Yehudá, de Judea, en las cuales se apartaba a la gente con enfermedades en la piel. Entrar en las mismas no era una opción turística como la nuestra, era una sentencia de muerte en vida. Al cruzar el umbral, el mundo exterior se borraba, y qué mejor que descubrir el tema desde adentro de las mismas. ¿Se animan? Hoy somos nosotros los leprosos, los muertos vivientes, que estamos condenados a mudar nuestras vidas dentro de las macabras cuevas por tiempo indeterminado. ¡Vamos! La oscuridad aquí adentro es pesada, húmeda y, amigos, huele a olvido. Estas paredes de piedra caliza, frías y ásperas eran el último hogar de quienes contraían Tzorat. ¿Y saben qué? Lo más aterrador no era la enfermedad, era el ritual de expulsión. Cuando el Cohen o sacerdote confirmaba la impureza, se realizaba un funeral simbólico. La familia lo lloraba como si estuviera en un ataúd, pero la persona seguía respirando. Entonces se rasgaban las vestiduras, se cubrían la cara y la persona salía de su aldea para siempre. ¿Hay algo más humillante? Al estar dentro de estos túneles, que son altos pero también estrechos, uno siente la angustia de los que fueron borrados del mapa civil. Lo puedo comprobar. Aquí era donde el eco de tus propios pasos era tu única compañía, mientras te convertías en una sombra que habitaba las grietas de la tierra. La instrucción divina era tajante y no dejaba espacio para la compasión social, y les cito: el leproso en quien hubiere llaga llevará sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: impuro, impuro. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será impuro. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Increíble. Estar aquí, fuera del campamento como estamos ahora, significaba perder el nombre, perder los derechos y perder el contacto humano. No podías acercarte a nadie a menos de 2 metros, y si el viento soplaba en contra, la distancia debía ser mayor. Salgamos. Ahora, al salir de nuevo a la luz, podemos entender el impacto de recuperar la claridad, algo que para ellos era prácticamente imposible. Estas cuevas no eran simples refugios, eran prisiones naturales donde el tiempo se detenía mientras el cuerpo se desmoronaba lentamente, lejos de cualquier mirada de afecto.
Amigos, estar aquí afuera en la naturaleza, rodeado de vegetación y aire puro, hace que sea difícil procesar la realidad de quienes habitaban esas grietas, porque la supervivencia del muerto viviente no era solo un desafío físico contra los elementos, sino una batalla psicológica contra el silencio. Una vez que te establecías en la periferia, tu única identidad era tu condición. No eras más el padre, el artesano o el vecino, eras simplemente el impuro. El desierto y las colinas se convertían en una frontera invisible, pero infranqueable. La dieta era precaria, dependiendo muchas veces de la caridad de parientes que te dejaban comida en puntos lejanos para evitar el contacto contigo. Imaginen la humillación de ver a tu propio hijo a la distancia, dejando un trozo de pan sobre una piedra y corriendo para no respirar tu mismo aire. El aislamiento forzado deformaba la percepción del tiempo, sin fiestas, sin Shabbat comunitario y sin acceso al tabernáculo. El individuo quedaba desconectado del ritmo espiritual de toda la nación. Era un exilio total dentro de su propia tierra, una existencia errante donde el único objetivo era que la carne no se consumiera del todo. ¡Terrible! Amigos, estamos a 2 kilómetros de Jerusalén y lugares así había por toda la nación, quiero aclarar. Así se vivía en soledad y esa soledad no era opcional. La ley obligaba al enfermo a advertir su presencia de manera humillante. Al cubrirse hasta el bigote y clamar su impureza, se aseguraba de que nadie olvidara que él ya no pertenecía al grupo de los vivos. Hay que entender que en esos tiempos no había hospitales y que la medicina no era un asunto de médicos, sino de jueces espirituales, que el destino de un hombre dependía enteramente de la visión del sacerdote, que no bastaba con sentirse enfermo, el síntoma debía manifestarse como una mancha blanca o una inflamación que cambiaba el color del vello. El Cohen no aplicaba medicinas, él observaba. Si la afección era dudosa, el individuo quedaba bajo un arresto domiciliario preventivo por 7 días. Era un tiempo de incertidumbre total, donde el sospechoso esperaba en silencio a que su propio cuerpo lo declarara culpable o inocente ante la ley. Esta dinámica transformaba la relación entre el ciudadano y la autoridad. El sacerdote tenía que ver si la mancha se había extendido o si permanecía estática. Si el mal brotaba y cubría toda la piel de la cabeza a los pies, ocurría una paradoja legal increíble. Al hombre se lo declaraba puro. Se consideraba que el mal había salido por completo a la superficie y que ya no era una amenaza interna latente. Sin embargo, si aparecía, entre comillas, carne viva, en medio de la blancura, la sentencia de impureza era inmediata. Esta precisión en el diagnóstico buscaba proteger la santidad del campamento entero, tratando la afección no como una simple patología, sino como una señal que requería una respuesta legal y comunitaria inmediata. La normativa sobre el vello amarillento y las costras en la cabeza o la barba es sumamente específica en estas porciones de hoy y cito. Y si el sacerdote viere la sarna que no parece ser más profunda que la piel, ni tiene en ella vello negro, el sacerdote encerrará al llagado de la sarna por 7 días y al 7º día el sacerdote mirará la llaga. Y si la sarna no se hubiere extendido, ni tuviere en ella vello amarillento, ni pareciere la sarna más profunda que la piel, entonces se rasurará. Como vemos, este proceso de rasurado y observación meticulosa nos habla de un sistema que no dejaba nada al azar. El examen del vello amarillento era el criterio técnico para diferenciar una simple infección cutánea de una plaga que requería la exclusión. Hoy, bajo este sol del amanecer en Yehudá, en Judea, podemos imaginar la ansiedad de aquel que esperaba la segunda visita del sacerdote, sabiendo que su libertad y su capacidad de volver a tocar a los suyos dependían de unos milímetros de piel o del color de un solo cabello. Era un juicio sobre la materia misma, donde la biología se convertía en el lenguaje de la ley divina, y este mismo recorrido era el que hacía aquel Cohen. Amigos, estamos reviviendo la Biblia desde el lugar de los hechos. Les quiero contar que el proceso para recuperar la vida comunitaria no era automático, requería una ceremonia cargada de simbolismo biológico. Cuando el sacerdote confirmaba la sanación en este lugar de las afueras del campamento, entonces se iniciaba un rito único que utilizaba elementos de la tierra.
madera de cedro, hilo carmesí, hisopo y sobre todo 2 aves vivas. Una de las aves era sacrificada sobre una vasija de barro con agua de manantial corriente, permitiendo que su sangre se mezclara con el agua viva. Este acto marcaba el fin de la muerte legal del individuo y el inicio de su reintegración a la existencia social y espiritual de su pueblo. Pero el simbolismo de la segunda ave es para mí quizás el momento más impactante de este proceso y presten atención. El sacerdote mojaba el ave viva en la mezcla de sangre y agua y luego la liberaba a este campo abierto. Este vuelo representaba la libertad recuperada del hombre que, tras haber estado, entre comillas, atrapado por su impureza, ahora podía volver a circular entre los vivos. Eso sí, el regreso no era de inmediato. El hombre debía lavar sus vestidos, rasurar todo su vello, incluso las cejas y la barba, y después bañarse. Solo entonces podía entrar al campamento, aunque debía permanecer fuera de su hogar por otros 7 días. Era un proceso, como ven, de reintroducción gradual que garantizaba que el cambio era real y además profundo. Hoy, al observar estos paisajes, entendemos que para el antiguo Israel la pureza no era un estado estático, sino un movimiento de regreso hacia el centro de la comunidad. El hombre que ayer era un espectro en el camino, hoy es una criatura nueva que, como el ave liberada, ha recibido el permiso de Dios y de los hombres para volver a volar bajo el cielo de Judea. Hermoso, ¿verdad? Amigos, para terminar les quería contar que la impureza en Israel no se detenía en la piel, era capaz de devorar las casas. Cuando aparecían manchas verdosas o rojizas en las piedras de una vivienda o la tela de una vivienda, de una tienda, el sistema entraba en alerta. En estas montañas de Judea, una casa con lepra era una tragedia económica y social. Imaginen. Para que se entiendan mejor, ¿saben qué? Traeré este ejemplo a la realidad que yo mismo vi en Latinoamérica. La conexión es inmediata y dolorosa, pero amigos, es real. Yo me acuerdo cuando estuve ahí que he visto barrios, casas con humedad crónica, con paredes que se deshacen por el salitre o con techos de zinc oxidados, que no eran solo un problema de ingeniería. Era la marca visible de la pobreza que los marginaba. Al igual que el antiguo israelita, la persona que vive en una casa enferma siente el peso del sistema que lo mira con desprecio, donde el estado de su pared parece dictar su valor como ciudadano. En tiempos bíblicos, la ley ordenaba vaciar la casa antes de que el sacerdote llegara, para que los muebles no fueran declarados impuros. Es la misma lucha por la dignidad que vemos hoy, y presten atención. La familia que, a pesar de vivir en condiciones precarias, mantiene sus pocas pertenencias limpias y ordenadas, resistiendo a que la degradación de su entorno defina quiénes son. Si la mancha persistía, las piedras o la tela debían ser arrancadas y arrojadas fuera en un lugar impuro. Es una imagen cruda de la demolición y el desarraigo que sufren tantos en nuestras tierras, donde la pérdida del hogar es la pérdida de la última línea de defensa contra la exclusión total. Ese ciclo de destrucción y reconstrucción culminaba con un rito, también rito de restauración, sobre el hombre que recuperaba su derecho a habitar, y les cito: y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Amigos, esa unción en la mano y en el pie es el sello de la dignidad recuperada. El ritual nos dice que el hombre que fue excluido ahora está facultado para volver a construir, para volver a tocar sus muros y para habitar su espacio sin vergüenza. Y amigos, para poder entender mejor todo esto, recuerden la época de la pandemia del COVID. Cómo se apartaba a la gente, se los aislaba, se les hacía pruebas, se sentían humillados para después devolverlos a los campamentos. ¿Quién no sufrió una cosa así durante ese año, esos meses? Recuerden eso y van a entender mejor toda esta historia. El final de Tazria y Metzorá no es sobre la enfermedad, sino sobre el triunfo de la restauración. Al igual que aquel que lograra salvar su casa en estas colinas, nuestra gente sigue demostrando que ninguna mancha en la pared puede apagar la voluntad de un hombre que ha decidido a volver a ponerse de pie. ¿Les gustó, amigos? Shavua Tov y Jodesh Tov. Buena semana y buen mes para todos desde aquí, desde Israel.